pantalla. Tengo un vicio. Yo vengo a estas clases y tengo la computadora con todas mis cosas de trabajo. Tengo abierto unas 450. Bien. Entonces, si no hay más preguntas respecto de esa cuestión de las condiciones, ahora viene qué forma adoptamos para el calor latente de vaporización. ¿Qué es el calor latente? Porque yo escribí acá, fíjense que normalmente en algunos lugares ven escrito lambda B sin esto, sin el paréntesis aclarándote, porque lambda es una función de T, ¿sí? No es una constante. ¿Cómo lo vemos a eso? Y lo vemos en este diagrama mismo. El calor latente va cambiando de la misma manera que cambia la diferencia entre el volumen de vapor saturado seco y el de líquido saturado. Ustedes acuérdense que en las tablas del agua, por ejemplo, para cada uno de estos puntos ustedes van encontrando un valor de la entalpía del vapor saturado seco y un valor de la entalpía del líquido saturado, cuya diferencia no es ni más ni menos que el lambda. Yo puedo ir a buscar a la tabla esos dos valores. Y bueno, lambda de vaporización a esa T de saturación particular va a ser la entalpía del vapor saturado seco menos la entalpía del líquido saturado. ¿Se entiende? Entonces, sabiendo que yo voy sacando los puntos, en cada uno de estos puntos, los valores de entalpía, si yo me muevo con respecto a la temperatura, es decir, por ejemplo, voy subiendo hacia el punto crítico, ¿qué va a pasar con las entalpías de líquido saturado y de vapor saturado seco? También van cambiando su distancia relativa, de la misma manera que la diferencia de los volúmenes, al punto extremo donde la entalpía de vapor saturado seco y la de líquido saturado se vuelven iguales en el punto crítico. ¿Esto para qué? Terminen de incorporar la idea de que lambda va variando constantemente a medida que yo me muevo en la campana, por lo tanto es una función de la temperatura, nunca es una constante. Hay que ver en qué condiciones yo puedo considerar aproximadamente aceptable un valor medio, que viene ahí viene un poco lo que había dicho Lucio, pero que hay que tener mucho cuidado porque se suele confundir muy fácil esa excepción con la regla, que no lo es de hecho. Entonces, lambda es una función de la temperatura. ¿Qué presión tiene lambda? Si yo pudiera darle una forma funcional al calor latente de vaporización con la temperatura, tengo dos alternativas. Una es la obvia, la tienen en el cuadernillo de diagramas, y esa expresión funcional a la temperatura crítica, que es bastante complicada, pero eso no deja de ser una función de la temperatura. No obstante, se puede encontrar una funcionalidad más sencilla, a partir de información más o menos buena, si uno la dispone, de la sustancia. ¿Cuál es esa función? Partamos de la relación entre la derivada del lambda de vaporización con la temperatura, ¿sí? Si ustedes hacen esa derivada, están derivando, miren lo que yo escribí aquí, están derivando la entalpía de vapor saturado seco respecto a la temperatura y la entalpía de líquido saturado respecto de la temperatura, a P constante. ¿De acuerdo? ¿Qué son estas dos derivadas? ¿Alguien me puede decir? ¿El CP? Exacto. Muy bien, Enrico. Esto es el Cp de vapor de la sustancia y esto es el Cp de líquido de la sustancia. ¿Por qué? Porque estoy derivando la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Ambas, sabemos, son en principio función de la temperatura también, los Cps. Lo cual hace que tenga sentido, ya que estoy planteando que el lambda es una función de la temperatura. Y acá de algún modo queda reflejado. Entonces, integremos esta expresión diferencial que acabo de obtener. ¿Y qué tendríamos? La integral del diferencial de lambda entre un lambda a t0 y el lambda a una dada t, que sería igual a la integral de esa diferencia de los Cp de vapor de t menos el Cp de líquido de t respecto de la temperatura, entre esa t0 y t a la que me propongo obtener la función. Yo uso esta expresión integral ahora para obtener la función. Entonces, ¿todo qué va a ser igual? Va a quedar lambda de vaporización a t
menos lambda de vaporización a T0, la diferencia de esta integral, igualado a esta integral que está acá. Entonces, el tema acá es qué forma tiene esa diferencia entre el Cp de vapor de T y el Cp de líquido de T a la hora de hacer la integración. Obviamente que tengo distintas alternativas que implican, o sea, distintas alternativas. Yo tengo la realidad es cuál es la función más completa que me describa los Cp de vapor y los Cp de líquido en un rango amplio de temperaturas. Eso sería la situación ideal en términos de exactitud, etc. Ahora, puede pasar, a la hora de resolver un ejercicio, de hacer un cálculo, que yo tenga, por ejemplo, que la diferencia entre el Cp de vapor y el Cp de líquido sea una constante. ¿Esto cuando se da? Cuando asumo o considero o aproximo, o en muy pocos casos se da de hecho, que la diferencia es realmente una constante, porque tanto el Cp como el Cp vapor como el Cp de líquido lo considero constante, al menos en el rango en el que voy a hacer esta integración, ¿de acuerdo? Esa sería una situación. La otra sería, por ejemplo, que el Cp de vapor solo sea una función lineal de la temperatura y el Cp de líquido se pueda considerar una constante, que sería una situación un poquitito más desarrollada respecto a la anterior. Es decir, Cp de vapor de T igual a A más B por T y el Cp de líquido constante. ¿A qué lleva eso? Eso lleva necesariamente a que esa diferencia va a ser igual a menos el Cp de líquido, perdón, esto es un menos el Cp de líquido, más B por T. Es decir, que esta diferencia va a terminar tomando esta forma funcional. ¿Sí? Eso me da lugar a dos tipos a dos resultados, a dos formas funcionales de la integral que yo estoy planteando acá. Si dejo el lambda de vaporización en función de T como la función a la que quiero hallar, tendría que llevar este valor de referencia sumando del otro lado. Entonces, me va a quedar que el lambda de vaporización como una función de la temperatura se puede expresar como lambda de vaporización a T0 más, y ahí tendría el primer caso, una constante como diferencia de la temperatura. Bueno, en ese caso, lo que voy a tener va a ser esa constante por T menos T0, sencillamente. ¿Se entiende? Si asumo el caso de una relación funcional de este tipo, A más B por T para el Cp vapor y un valor constante para el del líquido, el lambda de vaporización de T me va a quedar, al integrarlo, a meter esta función dentro de esta integral y desarrollar, me va a quedar lambda de vaporización a T0, la misma referencia, más, y ahora quedaría primero el término constantes, A menos Cp de líquido, por T menos T0. Y después me quedaría b sobre 2 por la diferencia entre t cuadrado y t0 al cuadrado, que es la forma que asume una integral de un Cp cuando tiene término lineal, ¿de acuerdo? Entonces vean que acá lo que estoy teniendo son dos funciones de lambda de vaporización respecto de la temperatura, si es que la considero como correspondería una función de la temperatura. Esta función es la que tiene que ser llevada a la expresión de Clausius-Clapeyron a la hora de integrarla para obtener la relación entre el logaritmo de la presión y la temperatura de saturación. Entonces, pongámonos en la situación de tener que resolver eso. Entonces, uno dice, tengo que integrar la función, la ecuación diferencial que constituye Clausius-Clapeyron. Entonces, el diferencial del logaritmo de P integrado entre el logaritmo de una presión de referencia y el logaritmo de P va a ser igual a la integral de la función lambda de vaporización de T sobre RT cuadrado diferencial de T entre una temperatura de referencia y una temperatura
correspondiente al logaritmo de presión. Uno podría expresar esto para que quede un poco más claro poniéndole una S tanto a las P como a las T, para que se entienda que lo que yo estoy haciendo, ya que estoy estudiando el equilibrio líquido-vapor, es correlacionando P con P0 de saturación con la correspondiente temperatura de saturación a esa presión. Y lo mismo, TS va a tener un correlato con el logaritmo de P, que sería el logaritmo de la presión de saturación a esa temperatura de saturación abierta que yo dejo para obtener la función. ¿Se entiende? Entonces, esta integral, de nuevo, de la misma manera que como hicimos con la expresión integral del lambda de vaporización para obtener su función, va a adquirir distintas formas de acuerdo a cómo considero yo que es esta función, el lambda de vaporización. Y acá surgen tres alternativas, como caso general, ¿no? La primera va a ser considerar que el lambda de vaporización sea una constante. ¿Alguno tiene una opinión respecto de considerar esto? ¿Nada? Ahí saldría el lambda fuera el integral, también la constante R. ¿Cómo? Perdóname, pero no te entendí bien. ¿Cómo? Que en caso de que lambda sea constante, entonces saldría el integral, entre nada más el término de 1 sobre t cuadrado. De acuerdo. Ahora, ¿qué opinas desde el punto de vista físico de eso? ¿Hay algo para, digamos, qué rango le darías vos? ¿En qué rango considerarías válida esa aproximación de presiones o de temperaturas? ¿Te parece que puede ser amplio, que puede ser estrecho, que puede ser medio? Cuando la Claro. diferencia entre las T's sería muy poca, digamos. Claro, Entre porque las presiones. si ustedes miran lo que estoy diciendo al decir lambda constante, es que estoy diciendo que me ne frega, hablando en italiano, esta diferencia. Estoy diciendo que la campana se comporta como si fuera esto. En vez de tener una campana, tengo eso. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Porque estoy forzando una situación. Ahora bien, entre dos valores de temperatura muy próximos, y ahí tiene importancia lo que dijo Franco, yo puedo considerar que las diferencias que se producen ahí en esa zona donde estoy estimando lambdas, temperaturas de saturación y presiones de saturación, tal vez esta consideración sea aceptable y entonces podría decir que el lambda de vaporización de T en ese rango se podría considerar igual a un lambda medio de vaporización. Ahora, si yo no tengo claro que esto solamente vale acá, no estoy entendiendo el tema. Por supuesto que en algún ejercicio uno se puede ver forzado a considerar esto a falta de cualquier otra información, pero lo que uno tiene que tener claro es que desde el punto de vista físico, esto es válido solamente acá. ¿Me entienden? Es como hacerle, si no sería como andar haciéndole correcciones relativísticas, viste, al carro al carro con el caballo. O sea, no tiene sentido. Si estamos hablando en qué rango estamos considerando serio o no hacer una determinada aproximación. Esta aproximación es válida solamente si estoy en esta zona. Desde el punto de vista físico, así son las cosas. No puedo aplicar esta consideración a cualquier caso. O considerar que lo que se deriva, que ahora vamos a ver qué se deriva de esto, que lo que se deriva de esto es siempre aplicable. Porque si hacen eso en un parcial van a tener una corrección seria. ¿Sí? Sobre todo si tenían la posibilidad de hacer algo mejor, ¿no? Porque lo que están haciendo acá es una aproximación, vamos a decirlo, guasa. Más bien chancha. Pero, si las condiciones estas se cumplen, es decir, la diferencia entre el lambda de vaporización entre las dos temperaturas y presiones que estoy correlacionando, acuérdense que siempre estoy correlacionando P de saturación y T de saturación a través del lambda. Entonces, si las temperaturas y presiones no se modifican demasiado, esto puede ser aceptable
Y este valor medio de lambda me va a dar una correlación más o menos interesante entre los pares de valores P de saturación y T de saturación. Pero si no, no. ¿Entendido? Pregunten, ¿eh? Cualquier cosa le seguimos dando vuelta. Yo tengo una pregunta. Bien, En, Rico. en el perrito hay unas tablas que te dan un lambda de vaporización constante determinada a un rango de temperaturas. ¿Tiene que ver con esto o no sirve esas tablas ahora? No, las tablas sirven. Ahora estoy tratando de entender bien de qué tabla hablas. Vos tenés valores puntuales que dicen una temperatura a la que son válidos, no un rango de temperatura. Sí, o sea, creo que te da, por ejemplo, no Vamos a sé, te da buscarla. un Vamos a la buscarla. estoy Me buscando. parece relevante. Vamos, antes de seguir, vamos, eso hay que este, encontrarle todas los bemoles que tiene. Aguántenme que lo abro. Voy a dejar de compartir la pantalla esta que todavía no la usamos. Pero esto no lo vamos a dejar a media máquina. Nosotros tenemos calores latentes, calores latentes de compuestos orgánicos en función de la temperatura, que se nos hace falta por ahora ver esa tabla, porque es la que todos tienen, la ecuación horrenda esta que hay que conocer la temperatura reducida y todo eso. Esperen que se me está demorando en abrir me quedó planchado el Acrobat. Ahí. Bien. Tenemos esas. Calores latentes. Estoy buscando a ver si hay alguna otra. Calores. Ajá. Si no me equivoco, era la página 50. Sí, yo estoy demorando nada más. ¿Sabes por qué, Enrico? Porque se me demora en abrir el Acrobat. Porque también tengo ahí 28 millones de cosas y la estoy pagando por favor, por dejar todo eso abierto. Como no me dio el tiempo para cerrar todo. Ahí se las comparto. Fíjense, tenemos dos. Una es esta. ¿Sí? Calor de vaporización de compuestos orgánicos. Y lo que tienen son, para algunas sustancias, por ejemplo, acá, normal butano, tengo dos valores de calor latente de vaporización, acá está con esta notación, pero es el lambda, nuestro, ¿no? El lambda de vaporización, en calorías por gramo, y acá figura a 25 grados y a menos 0,5 grados centígrados. ¿Sí? Hay otros casos donde ahí puede llegar a haber un par de valores más. A ver, voy a tratar de encontrar alguno. Ahí encontré dos también. Hay un par de sustancias donde aparecen. Acá, por ejemplo, miren la acetona. La acetona, esto no es un rango de temperaturas, Enrico, son valores fijos de temperatura y el calor latente correspondiente a esas temperaturas. ¿Sí? Algunas de estas temperaturas, en este caso, por ejemplo, el último valor, fíjate que dice 235, 0. ¿Qué quiere decir? Que 235 es la temperatura crítica, porque la diferencia entre lambda de vaporización y entre entalpía de vapor saturado seco y entalpía de líquido saturado se hace 0. ¿Eso dónde pasa? En el punto crítico. ¿Para qué está tabulado acá? Sinceramente no lo sé. Pero tenés los valores a ciertos datos de temperatura que a priori, como están espaciados regularmente, no me hace pensar que esté ahí el punto de ebullición estrictamente hablando. No obstante, en otras sustancias, como el ácido acético, fíjate que aparece de vuelta un valor extrañamente redondo con decimales. Este es muy probable sea el calor latente de vaporización a una atmósfera, y esto entonces es la temperatura de saturación a una atmósfera, es decir, el punto de ebullición. Mientras que estos son otros valores que tendrán algún interés tecnológico por procesos que se pueden aplicar. Y finalmente de nuevo aparece la temperatura de saturación 321 grados y lambda 0, es decir, punto crítico. Son valores a temperaturas fijas, no son rangos de temperatura. ¿Sí?
Simplemente son datos que tienen la ventaja que si uno justo está buscando, por ejemplo, para el calor latente del ácido acético, el que corresponde a una atmósfera, acá lo tiene explícito, ¿sí? No tiene que aplicar toda la ecuación esa con la temperatura reducida para encontrar cuánto vale a 118.8, ya lo tiene. Esa es la ventaja de esta tabla. La otra tabla, estoy buscando la otra, pero ¿no se me abrió? Me quedo en otra. Estamos mirando todo lo mismo, ¿no? Esta que estamos mirando es la de... O sea, cuando yo sombreaba las cosas, ¿ustedes lo veían o no? Porque ahora que veo se me quedaron abiertos en dos lugares distintos. Sí, se veía. Bien. Entonces ahora le comparto otra tabla, que es esta. ¿Compartió? Dejo de compartir y vuelvo a compartir para no confundirme. Era esta la otra, que tiene también calores latentes de vaporización y de fusión, ahora para inorgánicos, ¿sí? Que es como el CP la tabla del CP, están ordenados por elemento. Lo único que tiene que tener cuidado es que está a dos columnas, entonces sigue del otro lado. Y allí tienen que encontrar el elemento primero, después viene el compuesto y después viene el calor latente de fusión y acá sí está explícita la temperatura de fusión y acá está la temperatura de ebullición y el calor latente correspondiente. En calorías por mol, el otro era por gramo. ¿Ok? Esas son las dos tablas que ustedes tienen con valores puntuales de calor latente, pero no son valores promediados en un rango, ¿de acuerdo? Después está la otra donde directamente tienen una función de la temperatura para encontrar el valor a un valor dado de temperatura, que es una ecuación de ajuste, ¿sí? Como el CP. No es una ley física, ese lambda igual a 1 menos T reducida por... Esa es la información que ustedes tienen. Si ustedes disponen de esa información, buscan esa información ante todo. Como hacían antes, si tienen el dato explícito del lambda y una temperatura a la cual ir a buscar ese lambda, lo utilizan. Incluso teniendo un lambda a una temperatura fija, fuerzan el camino reversible, si es que sus posibilidades, por supuesto, según el ejercicio, fuerzan el camino reversible para cruzar la campana en el lugar donde tienen el lambda explícito. Esto que estamos haciendo ahora es cuando no tienen ninguna de esa información. ¿Entiende? Esa es la idea. Van a ver que en los ejercicios donde se trata de forzar que tengan que hacer esto que estamos haciendo en esta clase, normalmente ni siquiera identidad química va a tener la sustancia sobre la cual tiene que trabajar. Le van a decir que un fluido dado, una sustancia tal, la sustancia A, la sustancia S, qué sé yo, le dan información, funciones, por ejemplo, el logaritmo de P versus T, o cosas por el estilo, o el CP vapor y el CP líquido, etc. Y ustedes tienen que encontrar cómo correlacionar presión de saturación y temperatura de saturación o el calor latente. ¿Entendido? ¿Preguntas acá? ¿Algo de lo que dije confuso? Aprovechen que seguimos tratando de consolidarlo. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que por alguna razón no tengo, por ejemplo, el CP vapor y el CP de líquido y me conviene hacer esto. Porque no tengo otra cosa que hacer, o bien porque sé específicamente que me interesa encontrar un lambda de vaporización en un rango de temperatura muy chiquitito. Si se dan esas condiciones, donde puedo asumir que esto es más o menos aplicable, entonces ahí, si yo hago esta integral, ¿qué pasa? Me queda, ya integro esto entre dos valores del logaritmo de P y va a ser igual a la diferencia, logaritmo de P menos logaritmo de P0. Que va a ser igual a este lambda medio que va a salir fuera de la integral. Y la integral va a ser de 1 sobre RT cuadrado diferencial de T, o lo que es lo mismo, el lambda medio sobre R va a ser igual a la diferencia entre 1 menos T0 sobre 1 menos 1 sobre T. Por lo tanto, el logaritmo de la presión de saturación va a ser igual al logaritmo de P0 de saturación más
el lambda de vaporización medio sobre R por 1 sobre T0 menos el lambda de vaporización medio sobre R por 1 sobre T. ¿Qué es esto? Esto es una ecuación donde tengo una constante. Si ustedes se fijan, esta P0 de saturación y T0 son valores de referencia. Es decir, para utilizar esta ecuación que me correlaciona una presión de saturación dada, con la temperatura de saturación que le corresponde, voy a tener que tener información por lo menos de una temperatura de saturación, un par, temperatura de saturación y presión de saturación de referencia, que sería este T0, P0. Con esos dos números, yo puedo calcular este numerito acá, y este lambda medio que yo asumí, obviamente porque se supone que lo conozco, como calor latente medio válido en el rango en el que estoy haciendo esta integral, que repito, va a ser tal que esta temperatura 0 y esta T son muy próximas. ¿Entendido? Si se fijan, esto es una ecuación linealizada, o se puede expresar como una ecuación linealizada, donde el logaritmo de la presión de saturación versus 1 sobre la temperatura de saturación es una recta cuya pendiente va a ser igual al lambda medio sobre R. Y su ordenada al origen va a ser todo este número que está acá. Fíjense que yo por apurado hice una recta ascendente, pero si ven, claramente esta recta ¿cómo tiene que ser? Descendente. Porque el lambda de vaporización es positivo. Por lo tanto, esto en realidad, perdónenme, pero no refleja lo que sucede. Logaritmo de P va a ser una recta descendente cuando se la representa respecto de 1 sobre la temperatura de saturación, con una pendiente que ahora sí es el lambda medio de vaporización sobre R. Obvio, ¿en qué rango? Esto, a pesar de que yo lo dibujo así, ahora parece que inventé una función que sirve para toda temperatura. Y no, esto en realidad miente prácticamente en todo el rango. Solamente miente cuando estos dos valores de temperatura son muy próximos y por lo tanto este lambda es la verdad. Es decir, tener esta ecuación acá no quiere decir que tengo la verdad revelada y que es tan sencilla como eso, ¿sí? Pero se refiere al hecho de que de alguna manera estoy teniendo esa relación funcional. No hay que confundir que yo represente esto con que diga que esto es válido ahora para la sustancia en cualquier temperatura, porque es un bolazo. Ya que estoy considerando un lambda constante, ¿se entiende? La realidad es esto, que en ese saltito chiquito de temperaturas, que sería la diferencia entre T de saturación y T de saturación de referencia, esta expresión matemática sí es válida. Es una buena aproximación. Yo podría ponerle acá tranquilamente esto, para no ser mentiroso. Y entonces ahí tengo una relación que en realidad podríamos decir que es entre tres elementos. Una presión de saturación, la temperatura de saturación que le corresponde y el lambda medio. Entonces esta ecuación se puede utilizar para encontrar una T de saturación o P de saturación conociendo un lambda medio y el par de valores de referencia. O bien, conociendo un lambda medio, perdón, la otra sería conociendo un par de valores, T0T, P0T, estimar un lambda medio válido en ese pequeño rango que tengo de salto de temperatura. Lo puedo usar o bien para conocer uno de los elementos de este par, o bien teniendo los dos pares, conocer el lambda medio. Pero con esa serie de restricciones que vienen ya de antes, las de la ecuación de Clausius-Clapeyron, primero, y segundo, que ahora el salto de temperatura sea lo suficientemente chico como para que el lambda se pueda considerar aproximadamente un lambda promedio. Cuanto más larga sea el salto de temperatura, o más amplio sea el rango de temperatura, menos representativo este lambda medio va a ser de la integración que estoy haciendo, y mayor va a ser el error que voy a tener al correlacionar T y P. ¿Se entiende? ¿Escucho? Bien. Esto era... perdón, ¿Eugenia va a preguntar algo?
Bueno, me pareció porque te vi aparecer ahí en pantalla, creí que ibas a preguntar. Entonces, esto era el caso, estamos yendo en orden de complejidad creciente, pero a la vez en orden de precisión creciente. Esto sería lo menos preciso, por eso es válido solamente en una circunstancia muy particular. El segundo caso sería si, como cuando yo planteé la relación entre el lambda de vapor con la temperatura, asumía que la diferencia entre el Cp de vapor y el Cp de líquido era una constante, ¿se acuerdan? Ahora ya no considero a lambda constante, considero que el lambda de vapor es una f de t, pero además la diferencia entre el Cp de vapor y el Cp de líquido es aproximadamente una constante. ¿Entendido? Esto tampoco es válido para cualquier rango de temperatura, ¿se entiende? De vuelta. Es una condición un poco más general, puede ser más o menos válida en un rango un poco más amplio, por lo menos es más preciso que esto. Pero tiene también su error. Lo que tengo que saber es yo si me banco ese error, ¿de acuerdo? Entonces dijimos que si se consideraba eso así, la expresión que me quedaba del lambda de vaporización, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Era el lambda de vaporización a una temperatura de referencia más esa diferencia entre el Cp de vapor y el Cp de líquido, que era una constante, por T menos la temperatura de referencia. Esa era la forma que tenía el lambda de T. Si yo esto un poco lo desarrollo algebraicamente, obviamente que me queda que el lambda de vaporización a T0 menos Cp de vapor menos Cp de líquido por T0 más Cp de vapor menos Cp de líquido por T sería la función más desarrollada que puedo tener. Una función que claramente es del tipo A más B por T, si quieren darle una forma general a esa expresión. Donde en A me quedó empaquetado todos estos datos, el calor latente a la temperatura de referencia y la diferencia entre Cp de vapor y Cp de líquido por la temperatura de referencia. Todo eso quedó metido dentro de A. Y B es en sí la diferencia entre Cp de vapor y Cp de líquido. ¿Está claro? Bueno, si ahora utilizo esta expresión en la ecuación de Clausius-Clapeyron a la hora de integrar, ¿qué va a pasar? Que tengo que meter esta función A más B por T acá, que es la función lambda de T. Entonces, el logaritmo de P de saturación menos el logaritmo de una presión determinada de referencia, de vuelta estoy haciendo la integral, expresando ya esta forma integrada, va a ser igual a la integral entre T0 de saturación y T de saturación de A más B por T sobre R T cuadrado diferencial de T. O sea que me va a quedar igual a la integral entre T0 de saturación y T de A sobre RT cuadrado diferencial de T más la integral entre T0 y T de B por T sobre RT cuadrado diferencial de T. Simplemente estoy integrando, ya reemplazando el lambda de vaporización por la función que obtuve, o la forma funcional que obtuve para el lambda de vaporización de T. Después yo puedo reemplazar este A y B, cuando haya terminado la integración, por los valores que corresponden en A y B. Bien, ¿qué forma termina teniendo todo eso? Si sigo integrando, logaritmo de P de saturación, ahora paso el logaritmo de la P0 de saturación sumando del otro lado para ya dejar la forma explícita. Y ahora desarrollo estas dos integrales. Esta integral es del mismo tipo que la que teníamos allá arriba, una constante sobre RT cuadrado diferencial de T, por lo tanto me va a quedar igual a A sobre R por 1 sobre T0 menos 1 sobre T. La primera integral. Y la segunda, obviamente se simplifica la temperatura del numerador con el cuadrado de la temperatura en el denominador. Saco B
sobre R como factor común, digamos, fuera de la integral porque son constantes, y esto queda 1 sobre t diferencial de t, cuya forma integrada es el logaritmo de t sobre t0. ¿Bien? Obviamente acá yo también puedo agrupar constantes si quiero y me quedaría logaritmo de P0 de saturación más A sobre R por 1 sobre T0, es decir, toda la parte que no depende de la temperatura final a la que estoy integrando, es decir, los que dependen de las constantes de integración. Y acá podría sacar menos B sobre R logaritmo de T0, es decir, estoy utilizando propiedad de los logaritmos, el logaritmo de 1 sobre T0 es menos logaritmo de T0, ¿no? Entonces ya lo desarrollo ahí. Y ahora me vienen los dos términos donde aparece T, que sería la temperatura de saturación entre lo cual estoy integrando. Entonces me quedaría menos A sobre R por 1 sobre T de saturación, estoy metiendo este término, más B sobre R logaritmo de T de saturación. Si se fijan, todo esto es una constante, esto es otra constante y esto es otra constante. Y acuérdense que A y B tenían toda esta información. O sea, en A estaba el calor latente a T0 y la diferencia entre el CP de vapor y el CP de líquido metido en A. Mientras que en B estaba la diferencia entre el CP de vapor y el CP del líquido. Finalmente, eso sería entonces la relación que hay entre el logaritmo de la presión y la temperatura de saturación para una sustancia donde en un rango de temperaturas tales que se pueda asumir, aparte de las condiciones o las restricciones de Clausius-Clapeyron, que se da esta aproximación de que la diferencia entre el CP de vapor y el CP de líquido se pueda considerar una constante. Esto obviamente va a tomar, si ustedes lo tuvieran que escribir como en términos de una forma funcional, esto va a ser del tipo alfa más beta sobre t más gamma por logaritmo de t. Esa sería la expresión matemática que les queda allí. Miren una cosa de interés. Si yo les doy en un ejercicio una función para una sustancia dada, tal que el logaritmo de la presión respecto de la temperatura tiene esa forma, y ustedes tuvieran, por ejemplo, que conocer el CP de líquido de esa sustancia, pero no tienen el CP de vapor, perdón, tienen el CP de vapor, pero no tienen el CP de líquido, ¿pueden usar esta ecuación para conseguir ese dato? ¿Ratones? ¿Qué pasó con la lengua? ¿Sí o no? Por lo menos díganme, ¿ven algún indicio? No hace falta que me lo describan al detalle, pero ¿les parece que se puede hacer algo de eso? Más le vale que lo puedan entender porque en algún ejercicio de parcial o de final eso se toma. ¿Alguien puede arriesgar algo? Yo les había dicho, vuelvo para acá. No, acá, perdón. Acá. Ah, sí, acá. No, está bien. Que P era la diferencia entre CP de vapor y CP de líquido. ¿Bien? Y al hacer esta integral que acabamos de hacer, B quedó en gamma. Es decir, gamma es CP de vapor menos CP de líquido sobre R. Entonces, si yo tengo el CP de vapor,
de acá puedo sacar el CP de líquido si conozco el valor de gamma. Es decir, si a mí me dan esta expresión matemática, y acá hay un número obviamente, que tendrá un valor, y tengo el CP de vapor, con este número y el CP de vapor puedo obtener el CP del líquido. ¿Se entiende? ¿Veo a alguien? No estoy hablando solo. Yo encima tengo Sí, alguien quedó. Profe, Sí. sí, yo estoy mirando lo que puso en el primer renglón y cómo pasó el segundo renglón. ¿Qué aplicó? ¿La propiedad del logaritmo ahí? Claro. Esto, que está acá, es igual, o sea, B sobre R logaritmo de T sobre T0 es igual a B sobre R por logaritmo de T de saturación menos logaritmo de T0. Eso es propiedad del logaritmo. Entonces lo único que hice fue distribuir BR en los dos y agrupar. Ah, está. Estamos. Bueno, supongo que todos entendieron eso. Es común tener que, con la expresión matemática esta, hacer esto. Y si yo les pregunto, si tienen esta expresión matemática, que yo les digo en un ejercicio, en el enunciado, que esto es válido, obviamente, les digo, la relación entre la presión de saturación y la temperatura de saturación para esta sustancia es esta. Y yo les pidiera que me dijeran cuánto vale el calor latente de vaporización a una dada temperatura, ¿qué harían? Lo maté hoy, ¿eh? Stand for fight, diría mi viejo. ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre nada? No me hagan decir, che, a ver, fulano, decime vos. Vamos, participen. Profe, ¿puede repetir la situación? Claro, dato este. Esto es dato para vos. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto vale lambda de vaporización a T1? ¿Qué harías? La constante A no tiene incluido el lambda. Puede ser por ahí. No, tiene un lambda 0. Acuérdense que acá adentro quedaban metidos, vuelvo a mostrarlo acá, en A, que A, ¿dónde queda? A queda metido dentro de alfa. Y también queda metido dentro de beta. ¿Ven? Beta es menos A sobre R. ¿Lo ven acá? Claro, sí. Bien. Pero lo que tiene A dentro, la constante A mayúscula dentro, es el calor latente a una temperatura dada de referencia, que obviamente yo estoy planteando un caso general y no va a ser igual a T1. ¿Sí? Así que no tendrías el lambda a T1, tenés el lambda a T0, donde T0 es una temperatura arbitraria donde el que hizo esa función matemática tenía el dato del calor latente, ¿sí? Pero un valor puntual ese, a una determinada temperatura, que se utilizó para hacer la integración. Ahora, si yo te pregunto que con esto me digas a cualquier T1, estoy hablando de cualquier T1 válida en el rango donde esta ecuación sea válida, pero no te preocupes, suponete que yo te digo, bueno, estás trabajando en unas determinadas condiciones y te doy como dato válido para ese trabajo esta ecuación. Entonces digo, bueno, calculame el calor latente a una dada T, que esté dentro de ese rango. ¿A alguien se le ocurre qué podría hacer? ¿Se puede, profe, derivar esa expresión del logaritmo de la presión de saturación e igualarla a la ecuación diferencial de Clausius-Capeyron? Perfecto, Lucio. Esa es la idea. Fíjense, antes, cuando trabajábamos con el lambda constante, la expresión que nos quedaba era esta, ¿sí? Entonces acá, teniendo la relación esta, que podríamos definir como A más B por 1 sobre T, si quieren, porque es una relación matemática de ese tipo. Se podría poner a todo esto le podría llamar alfa y a esto beta, y entonces
tengo una función de ese tipo. Pero ¿qué pasa? Ahí está explícito, en la pendiente está explícito el valor del calor latente. O sea que despejar de la expresión logaritmo de P versus 1 sobre T que queda acá el calor latente es relativamente sencillo y directo. Ahora, en este caso, lo que hay que hacer es justamente lo que dijo Lucio. Derivada del logaritmo de la presión de saturación respecto de la temperatura, que era igual al calor latente a una dada T cualquiera sobre RT cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Derivo esto. Derivo la expresión matemática y la multiplico por RT cuadrado. Es decir, yo tendría que hacer RT cuadrado por la derivada respecto de T de alfa más beta sobre T más gamma por logaritmo de T. ¿Sí? Eso me va a dar una función. Esto va a quedar, todo este trabajo me va a dar una función matemática de la temperatura, que va a ser ni más ni menos que el lambda de T. ¿Y qué forma debería dar? Pregunto. Si partimos del hecho de que yo acabo de considerar para llegar a esto, que el lambda es una expresión donde Cp de vapor menos Cp de líquido es constante, y como consecuencia de eso, el lambda, función de T, me queda lineal, esto tendría que ser entonces una función lineal. Es decir, cuando yo hago todo este laburo, me tiene que quedar una expresión lineal de T. ¿Se entiende? De hecho, si ustedes se fijan, RT cuadrado por la derivada, vamos a hacerlo término a término. Fíjense que queda beta, o sea, alfa, la derivada de alfa respecto a la temperatura es 0. La derivada de B sobre T respecto de T, ¿cuánto es? De beta sobre T. Va a ser igual a beta, esto perdón, ¿T cuadrado? beta sobre T cuadrado. Y la derivada de gamma logaritmo de T respecto de T, ¿a qué va a ser igual? Gamma sobre T. A menos gamma sobre T, ¿de acuerdo? Perdón, es menos acá y más acá. Entonces fíjense que al multiplicar por RT cuadrado, ¿qué me queda? RT cuadrado beta sobre T cuadrado más RT cuadrado gamma sobre T. Se va T y T, se va T cuadrado y T cuadrado, y me queda una función lineal del tipo menos R beta más R gamma T. Es decir, A más B por T. ¿De acuerdo? Es novedad que tengo que, lo que estoy haciendo al hacer esto es yendo de acá para arriba, es decir, me estoy volviendo al origen, que es encontrar la funcionalidad de lambda respecto de T. Si yo ya tomé un modelo en el que estoy asumiendo que lambda respecto de T es lineal, y está ahí, que es lineal, si hago el camino inverso, es decir, que parto de la expresión que obtengo, debo llegar a una función lineal también. Con el añadido que les acabo de comentar de que dentro de algunos parámetros puede haber información útil y ustedes tienen que saber qué información está ahí. Vamos a ver el tercer caso ahora. Habíamos visto lambda constante, burrada total, pero válido si las diferencias de temperatura son muy chiquititas. Lambda de B, una función obtenida a partir de considerar que Cp de vapor menos Cp líquido es constante, un poquito burrada también, pero ya no tan grave. Y ahora entonces tendríamos la tercera situación, que sería un modelo más amplio en su aplicación, donde el lambda de vaporización de T, obviamente, es una función de T, pero ahora Cp de vapor menos Cp de líquido es igual a lo que dijimos antes, el A del Cp de vapor menos el Cp de líquido de la sustancia más B por T, es decir, una función del tipo A' más B' por T. Vamos a llamarle así para abreviar, ¿sí?
O sea, la diferencia CP de vapor menos CP de líquido tiene esa forma. Entonces, habíamos dicho que para ese caso, lo que nos quedaba como resultado de hacer la derivada de lambda respecto de la temperatura para obtener la relación entre lambda y la temperatura era una función cuadrática. ¿Se acuerdan? Les quedaba lambda de vaporización de T, quedaba igual a lambda de vaporización a T0 más A' por T menos T0, donde A' es, de vuelta, A menos CP de líquido, más B' sobre 2. En realidad entre B' y B del coso no hay diferencia, o sea que es superfluo este B' ahí, pero bueno, no importa. Por T cuadrado menos T0 al cuadrado. Que si agrupo todo esto, obviamente va a quedar una función del tipo A de lambda de vaporización a T0 menos A' por T0 menos B' sobre 2 por T0 al cuadrado. Todo esto más A' por T más, acá tendría que utilizar el B' y no acá, que es el cohete. Acá le podría llamar B' y antes no. B' por T0 al cuadrado. Perdón, menos B', menos B'. No, más B', perdón, más B' por T al cuadrado, porque no era T0, era T. Más, disculpen. Ok, lo que estoy tratando de mostrar acá es que esto quedó con una forma del tipo A más B por T más C por T al cuadrado. Es decir, quedó una función de la temperatura del lambda cuadrática. ¿Ok? Entonces, si ahora meto eso dentro del Clausius-Clapeyron, logaritmo de P de saturación menos logaritmo de P de saturación 0 va a ser igual a la integral de esto sobre RT cuadrado. O sea, la integral entre T0 y T de saturación de A más B por T más C por T al cuadrado, todo sobre RT al cuadrado, diferencial de T. Bien, eso si lo distribuyo como corresponde a la integral, me va a quedar, fíjense, bien complicadito se va poniendo, queda A sobre R por 1 sobre T0 menos 1 sobre T, que sería la integración para una constante sola. B por 3 sobre RT cuadrado va a ser B por R sobre T, el diferencial de T, entonces va a quedar logarítmico de eso. Entonces esto es más B sobre R logaritmo de T sobre T0. De nuevo, lo mismo que habíamos hecho antes en realidad. Lo nuevo es que aparece este tercer término, C por T al cuadrado sobre RT al cuadrado, es decir, T al cuadrado se va y lo que me queda es C sobre R por la integral del diferencial de T. Entonces acá queda T menos T0. Entonces, logaritmo de P de saturación va a ser igual al logaritmo de P0 de saturación. Y ahora agrupo todo lo que va con referencia. Entonces me queda más A sobre R por 1 sobre T0. Menos B sobre R logaritmo de T0. Y menos C sobre R por T0. Todo esto es una gran constante que tiene metido todos los parámetros de referencia de la sustancia. Y después queda más B logaritmo de T más C por T. Perdón, y me faltó uno, me morfé uno, que sería menos A sobre R por 1 sobre T. Que venía de acá, perdónenme, me comí, ¿sabes? Ahora quedan lo que tengo acá, esto y esto son estos términos, los que van con T sola, ¿no? Con T, no T0. Para recuperar la funcionalidad de la presión de saturación respecto a una temperatura cualquiera. Entonces, en definitiva, esto queda el logaritmo de P saturación igual a, podríamos decirle, alfa prima más beta prima sobre T más gamma logaritmo de T prima más alfa beta gamma delta prima por T.
Fíjense, quiero tratar de ponerlo, a ver si se puede poner a mano una de otra. Fíjense la relación con lo que habíamos obtenido antes. Esto sería con el lambda de vaporización como una función ya cuadrática de la temperatura, y esto con una función lineal. Si se fijan, ¿en qué difieren funcionalmente? Solamente que aparece un tercer término multiplicando la t. Acá llega hasta gamma logaritmo de t, y acá aparece el delta por t, como consecuencia de que aparece ese término cuadrático en la integración. ¿Entienden? Entonces, si yo miro estas formas funcionales, ya puedo asumir rápidamente qué consideración se está haciendo respecto de el calor latente. Si yo veo una ecuación del logaritmo de P respecto de la temperatura de esta forma, es decir, con solamente tres términos, uno constante y después uno inverso de la temperatura, otro gamma por logaritmo de la temperatura, ya sé que está considerando que la diferencia entre CP de vapor y CP de líquido es constante. Y si miro esto, ya sé que estoy considerando que la diferencia entre CP de vapor y CP de líquido es una función lineal, que va a llevar a un lambda que tiene una función cuadrática y que es lo que termina con esta relación. Y adentro de los paquetes sigue habiendo esa información, por ejemplo, dentro del gamma sigue estando CP vapor menos CP de líquido sobre R, porque en realidad la información quedó ahí. El dato adicional es que en el delta, acuérdense que delta tenía a C y C tenía a B sobre 2. O sea que delta no es ni más ni menos que B sobre 2. O sea, esto es el término lineal del CP del vapor sobre 2. Y esto es A menos CP del líquido sobre R. ¿Se entendió? ¿Preguntas o callen para siempre? Bien, Profe, callaron. ¿puede repetir una más cómo se agruparían los alfa, los gamma y los beta en la última ecuación? Sí, cómo no. Alfa es toda esta parte, es decir, cuando yo hago la integración metiendo el lambda de t como una cuadrática, que a su vez A, B y C de esa cuadrática es todo esto, ¿sí? Lo primero que hago es integrar agrupando, digamos, hago la integración miembro a miembro de la cuadrática esa. Entonces, el término independiente de t me queda este bloque. El término que es lineal con t, al multiplicar sobre t cuadrado, me queda el diferencial de t sobre t, entonces me queda la parte logarítmica. Y el término cuadrático, como se simplifica el t cuadrado con el t cuadrado, me queda una función independiente de t, entonces queda c sobre r t menos t0. Entonces te queda tres bloques, digamos, de distinto nivel de funcionalidad con la temperatura. Pero como a su vez esto está hecho con una constante de integración, que es T0, que puede ser cualquier número, cualquier valor, mientras tanto se corresponda con P0, ¿de acuerdo? Esta T0 que yo elijo acá, tiene que tener enganchado el valor de P0 que le corresponde. Es decir, si esto, por ejemplo, es el punto de ebullición, esto es una atmósfera. ¿Se entiende? Porque si T0 es la temperatura de saturación a una atmósfera, es decir, el punto de ebullición, esto es una atmósfera. Entonces, cuando yo agrupo todos los numeritos que tienen a T0 asociado, lo que hago es distribuir cada uno de estos tres términos y agrupo a la vez todos los resultados donde aparece o T0 o P0. Acá está P0 y entonces quedo con A sobre R por 1 sobre T0, que sería distribuyendo en este primer término, menos B sobre R logaritmo T0, que es de tomar la propiedad del logaritmo como describí antes, para separar el término que lleva el T0, me lo llevo aparte, y lo mismo con el último término. Entonces ahí quedaron todos los T0, por así decir, y P0 agrupados. Todo esto es la constante de integración, en definitiva. Y después me queda la parte que tiene que ver con la función de T, que son términos similares. Entonces tengo, primero tenía que venir este menos A R sobre T, que sería distribuyendo acá. Después viene B logaritmo de T, B sobre R logaritmo de T, y después queda C sobre R por T.
Entonces son los tres términos que siguen después de la constante de integración. Alfa prima sería toda la constante de integración, es decir, los términos independientes de t. Beta prima es el término donde la temperatura se relaciona logarítmicamente. Perdón, se inversa la temperatura, la que está acá. Beta prima sobre t es, digamos, la forma funcional de, podría decir que beta prima es menos a sobre r, ¿sí? Gamma es a menos cp líquido sobre r porque es el término que tiene enganchado el logaritmo de t, y el logaritmo de t venía con b, y b viene de acá. Acá me lo morfé, creo que. Porque le llamé a prima, y a prima, ahí ve, y a prima dijimos que era a menos cp de líquido. Y delta era el término que queda multiplicando a t, que es c, perdón, c sobre r, acá me lo comí, miren, hay un error ahí, c sobre r por t, perdón. Delta era c sobre r, y c, a su vez, era b', que en realidad dijimos que era b sobre 2, es decir, el término lineal del cp de vapor de la sustancia sobre 2. Entonces esto es sobre 2r. Como me comí el r acá, me lo había comido acá también. O sea que delta prima es b sobre 2r. ¿Quedó claro ahí, Lucas? Excelente, profe, queda claro, queda claro. Gracias. Digamos, es más lío algebraico que dificultad matemática en sí, pero bueno, están en condiciones de hacer este tipo de cosas sin demasiado problema. Lo que sí les recomiendo es todo esto que yo acabo de desarrollar recién, lo hagan ustedes, solos, de a capo, todo lo que hayan tomado de apunte de lo que hicieron ahora, por un momento olvídenselo y traten de hacerlo solos. Van a ver que cuando lo terminan de hacer, adquieren un manejo casi intuitivo de todo esto para saber qué información hay y qué forma tiene cada ecuación. La idea es que todo esto que acabamos de desarrollar, en lo que invertimos un buen rato, les sirva a ustedes para resolver problemas. ¿Cuándo? Cuando no tienen información de la sustancia en forma explícita, sino siguen teniendo los lambda en las tablas, la ecuación de lambda con la temperatura o los valores puntuales a distintas temperaturas. ¿Entendido? Profe, o sea Sí. que si, por ejemplo, nosotros hiciéramos todo este análisis, Recording stopped. llegaríamos llegaríamos más o menos aproximadamente al número que está en la tabla, una cosa así, y está bien Y sí, hecho. claro, si vos dispusieses de un CP de vapor y de un CP de líquido con todas las de la ley, digamos, podrían obtener el lambda de tabla siempre y cuando, acá viene enganchado esto con otra cosa, siempre y cuando el lambda que estás obteniendo es a una presión lo suficientemente baja como para estar lejos del punto crítico y que todavía la fase de vapor se comporte como gas perfecto, porque si no, a pesar de todo este despelote, te va a seguir dando un cierto error. Si vos buscas un lambda a 10 atmósferas, y no va a ser lo mismo que el de tabla. ¿Por qué? Porque se suma el error de la falta de comportamiento perfecto de la fase de vapor. Claro. Por eso yo le decía que en realidad es un ejemplo de aplicación, me sirve para hacer aproximaciones, pero no es ninguna ley absoluta, porque Clausius-Clapeyron, si bien tiene mucha utilidad, tiene utilidad sobre todo para estimar lambdas de vaporización a bajas presiones. Eso ustedes lo tienen que tener claro. Después puede pasar que les dicen que una sustancia tal, no le dicen el nombre de la sustancia, cumple con tal ecuación, y de ahí en adelante laburan aplicando esto como ejercicio. ¿Sí? Claro. Bueno. Vamos a verlo entonces en un par de ejemplos que tenemos acá, lo vamos a pasar rapidito. ¿Pudieron encarar? ¿Les había dicho Alicia de encarar estos problemas de la semana? Sí, nos dijo al final, pero algunos de los chicos ya se habían ido. Bien, pero después era dijo el que no. problema 1 y 4. Vamos a verlo Claro, más o después menos dijo que rápido. no.
Sí, Claro, que nos mandaba por mail, me parece, por el entorno. Yo la verdad que no entré más tarde ah, ahora porque no sabía si era en el entorno o en el mail, no me había llegado. está bien, está bien. De paso, esperen, que me voy a olvidar. Recording Den in el presente, progress. den el presente porque si no me voy a olvidar de tomarlo. Y después interrumpo la grabación porque si no me ha pasado un par de veces que me morfé el... Además me sirve para saber más o menos cuánto estamos.